Vamos entonces a estar ya mismo en comunicación con Valeria Di Croce. Ella es magíster en comunicación e imagen institucional, especializada en comunicación política y de género. También fue directora de la agencia Cadena Sur entre 2016 y 2019, productora radial y de contenidos. Pero en este caso la llamamos para charlar un poco sobre su libro, El Arca de Milei, cómo y quién construyó su poder. Valeria, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando bien desde allá? ¿Se escuchó toda la introducción que estamos haciendo? ¿Nos estás viendo? ¿Nos estás mirando? Desde Córdoba hacia Buenos Aires, esta llamada. Ahí estamos. ¿Cómo andás, Valeria? ¿Nos venís escuchando? Muy bien, lo estoy escuchando. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, Valeria. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Y vamos a empezar rápidamente a preguntarte, ¿cuál fue la inquietud al momento de pensar, de escribir este libro, El Arca de Milei? ¿Qué te llevó a plasmarlo? Bueno, fueron varias en realidad, no fue solo una, pero básicamente el uso del concepto del shock, que está recorriendo un poco todo el libro, tenía un poco que ver con explicar y poner en palabras lo que nos estaba pasando. El libro usa el concepto de shock, en tanto lo usa Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, y ella lo que dice siempre es que el shock es el tiempo que tardamos, o sea, dura el tiempo que tardamos en poder ponerlo en palabras. Entonces, un poco el libro trataba de buscar poner en palabras el contexto y cómo habíamos llegado hasta acá para salir de ese estado de shock en el que estábamos todos después del 19 de noviembre del 2023. Naomi Klein también usa el concepto de shock para explicar que las clases dominantes utilizan las crisis sociales, las crisis sanitarias, las crisis económicas, para introducir cambios violentos en la estructura de poder y en la estructura social. ¿Cuál crees vos que fue el shock que permitió la llegada de Javier Milei al escenario político, no al escenario político, al poder político en la Argentina? Hola Emma, ¿qué tal? Yo lo que digo en el libro es que no hay uno, son tres. Para mí es imposible separar los tres shocks que yo planteo, que son el económico, que arranca con el gobierno de Mauricio Macri. Para mí es muy difícil explicar la violencia sin pensar en la desigualdad. Y la desigualdad profunda empieza y no termina, digo, no hemos logrado revertir esa tendencia que empieza en el 2015 de una pérdida de poder adquisitivo, de una mayor desigualdad que siempre genera mayor violencia. El hito de ese shock económico es el regreso al Fondo Monetario Internacional, que más allá de las discusiones del periodismo porteño centrista y de si había que votar o no en contra y las diferencias que hubo en el 2022, lo real es que desde 2018 en adelante Argentina cogobierna con un organismo internacional de crédito que es el Fondo Monetario Internacional. Y no hay posibilidad de una política soberana en ningún sentido si nosotros no somos conscientes de que Argentina debe validar cada una de sus decisiones políticas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el hito de ese shock económico es el que sucede en 2018, cuando Argentina, después de muchísimo tiempo, vuelve al Fondo Monetario Internacional en el gobierno de Mauricio Macri. El segundo shock es el shock pandémico. Yo creo que ahí se producen varios efectos a nivel local y a nivel global. A nivel global hay un cambio profundo en el sistema económico, en el poder económico global. En el 2020, entre los 10 hombres más ricos del mundo, había solo dos vinculados a lo que conocemos ahora como el capitalismo de plataforma, Silicon Valley. Hoy, a octubre del 2024, son 8 de los primeros 10. O sea, ese es un cambio profundísimo que tenemos que estar muy atentos. Yo a veces digo que me preocupa menos mi ley que esa transformación global, porque esa es la que modifica la construcción de subjetividades, de vínculos, de nuestra relación con el trabajo. El capitalismo de plataformas requiere del 10% del empleo que requería ese capitalismo tradicional de producción de bienes y servicios que nosotros tenemos más presente. Y el tercer shock es el shock político, es el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, actualmente presidenta del PJ, ese 1 de septiembre del 2022, que creo yo que el sistema democrático, no solo la política, el sistema democrático todo, no resolvió. Y esos tres shocks es como que no hubiéramos salido de ninguno de esos tres. Si lo pensamos hoy, como cada miércoles, se lleva adelante la audiencia por el juicio de los autores materiales. Anunció el día de ayer Caputo
que va a renegociar un nuevo acuerdo a partir del primer cuatrimestre del año que viene, del 2025. Y en términos del shock pandémico, estamos viendo recién ahora las consecuencias en términos de salud mental, en términos de cómo cambiaron los vínculos de nuestra ciudadanía, cómo se produce dinero y esa transformación que vemos a nivel planetario sobre quiénes son los nuevos mil millonarios del mundo y cómo Silicon Valley se constituye como el nuevo polo de poder económico a nivel planetario. Vale, entre estos tres shocks, ¿por qué Milei, se me ocurre preguntar? Porque si bien hay tres shocks como vos marcas, pero ¿por qué lo capitaliza en él, ¿no? Que termina siendo presidente hoy de Argentina. Y yo creo que si hay que pensar en una singularidad de Milei, yo creo que Milei es todo viejo, ¿no? O sea, sus ideas, sus propuestas, lo que impulsa, lo que lo sostiene, todo es viejo. Lo único que no es viejo, creo yo, es la singularidad que le hizo comprender ese capitalismo de plataformas. Mientras que los partidos tradicionales estaban durante la pandemia, por ejemplo, discutiendo sobre las medidas de prevención sanitaria, él estaba dando clases de educación financiera a pibes y pibas, pero también a emprendedores, mientras que en el gobierno se discutía si se pagaba o no un IFE 4. Claro. Mientras que había una discusión sobre si era necesario o no darle 10.000 pesos más a aquellos trabajadores y trabajadoras que no podían salir de su casa, él les enseñaba cómo reproducir el dinero en términos virtuales. Hay algo ahí de una comprensión de ese capitalismo de plataformas. Yo creo que Milei es el presidente ideal para ese capitalismo de plataformas, porque se comporta más que como un presidente, como un gerente de una transnacional. Entonces él no va a ser nunca proteccionista de nuestra industria nacional, porque lo que el capitalismo de plataformas y de estos mil millonarios necesita es proteccionismo en Estados Unidos para los autos de Tesla y una apertura absoluta a nivel colonia para darle el litio para las baterías. Entonces, uno lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuál es el rol de Argentina? ¿Por qué lo mima ese capitalismo de plataformas? ¿Por qué lo abraza Elon Musk? No es porque él sea un ser genial, es porque es funcional. Claro. Digo, es funcional a ese capitalismo de plataformas. Podríamos pensarlo en términos de somos una colonia virtual. Digo, él dice que vamos a hacer un polo de inteligencia artificial y en realidad lo que vamos a proveer es el espacio físico, la energía y las bajas temperaturas para que instalen galpones, extraigan datos y que sigan fomentando mayor dinero para estos tecnorricos o tecnoutópicos, como se llaman ellos. Y en ese sentido, ¿vale? ¿Qué tan outsider entonces es Javier Milei? Porque se ha instalado la idea de que es un outsider, un personaje marginal, ¿no? Que de repente llega a la presidencia de la nación. Pero me parece que tu libro ayuda a entender que, bueno, no está tan afuera del sistema. Bueno, el libro lo ubica como ya este año, o sea, el año que viene, en realidad, ya viste que uno pierde las referencias, estamos en el 2024 todavía. El año que viene se cumplen 10 años de su primera aparición pública. Entonces, en realidad no es un personaje que surge 5 minutos antes o que solo es resultado de las redes. Él arranca su primera aparición televisiva en 2015, en la campaña Scioli Macri, y él ya ahí hablaba de cepo de inflación, dos temas absolutamente recurrentes. Digo, él tiene toda una primera etapa durante el gobierno de Macri, donde era un crítico en términos económicos, el gradualismo el gobierno de Mauricio Macri en términos económicos. Y a partir de 2018, 2019, va a sumar a su discurso netamente político, económico, perdón, va a sumar estos conceptos de la batalla cultural. Lo hace después de la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Ahí él va a incorporar conceptos que no usaba. Él durante 4 años no habla de otra cosa que no sea economía. Y a partir de 2018, fines de 2018, principios del 2019, entiende, comprende, actúa siempre como un economista, ¿no? O sea, bueno, ¿qué me sirve? ¿Qué es lo que demanda el mercado? El mercado ahora demanda que me oponga a la interrupción voluntaria del embarazo, entonces voy a hablar de eso. Y se acerca a Nicolás Márquez, a Agustín Laje, este cordobés ultraconservador, que escribe este libro, el libro negro de la nueva izquierda, y él lo presenta junto con ellos, después escribe el libro de la batalla cultural, se convierte en el intelectual preferido de Javier Milei en términos conceptuales. En el 22 terminan presentando juntos el libro
en la Feria del Libro, a sala llena, en la José Hernández. Entonces, yo creo que más que un outsider, eh, es un personaje que realmente el establishment ignoró, minimizó, subestimó. Y eso no quiere decir, que yo lo aclaro porque a veces se confunde, que él sea un gran estratega y que haya pensado todo esto desde el primer día. A veces uno es uno y sus circunstancias, digo, en términos del contexto que se dio, yo creo que más tarde o más temprano un presidente como Milei iba a llegar a ese lugar. Insisto que por los poderes económicos. O sea, el capitalismo hoy requiere de Mileis, no, o sea, que no son outsider en términos de rupturistas o de personas que critican el poder, sino que son funcionales a un nuevo poder. Digo, a veces hay que plantear la discusión en esos términos. Para nosotros todos los mil millonarios son iguales, no vemos diferencias entre Bill Gates y Elon Musk, son todos lo mismo. Y no son todos lo mismo. Digo, aunque nos parezca raro, unos tienen conciencia y responsabilidad social empresaria, algo que detestan los empresarios de Silicon Valley, y otros no. Y por eso unos van a Davos y otros insultan Davos. Y Milei se convierte en héroe de Elon Musk el día que insulta en Davos a esos empresarios que hacen negocios con el Estado, como si ellos no los hicieran. Digo, hay una nota de New York Times de ayer sobre los problemas que está teniendo Elon Musk con SpaceX por haber revelado información en relación al Ministerio de Defensa por los contratos que tiene con el Estado. Digo, Jeff Bezos, Elon Musk, Peter Thiel, todos tienen contratos con el Estado, pero tienen un discurso de tecnotópicos libertarios que quieren destruir el Estado. Bueno, es complicado. Digo, para mí es un nuevo poder económico que nos cuesta mucho a todos y todas entender, que destruye comunidad, que es deshumanizante, y Milei es el que mejor representa eso. Entonces, a veces nos cuesta dejar de lado categorías políticas que antes nos ayudaban a comprenderlo todo y repensar nuestro tiempo con nuevas categorías y escuchar más a los pibes, entender que es muy difícil sostener una comunidad si no repensamos cómo están nuestras familias, con padres y madres que tienen dos trabajos, con por ahí hogares que tienen solo como responsable a una madre que tiene dos o tres trabajos, entonces el pibe cree que ayuda apostando para sumar un mango y en realidad termina complicándola más, pero también tenemos billeteras virtuales no reguladas que le dan un préstamo a un pibe y lo ponen en una situación muy compleja, o un gobierno que les permite timbiar en la bolsa y crear mini caputos a los 13 años. Vale, ¿cómo estás, Camila? Te saluda. Eh, ¿en Hola, qué, Cami. ¿En qué momento de la construcción de poder crees que se encuentra ahora Milei después del primer año de gobierno y de verse sometido a lógicas distintas de las que venía trabajando? Yo ahí siempre tengo una duda, Cami. Creo que él no construye caos, no construye poder, sino que provoca caos, porque su poder radica en el caos. O sea, así como uno podría decir que para el peronismo la organización es lo que construye poder, para Milei lo que construye poder es el caos. Entonces yo creo que Milei está más abocado a generar caos y el poder se consolida en función de eso. O sea, no lo veo como alguien que está pensando cómo consolidar su poder, por eso nunca es políticamente correcto, por eso no mide lo que dice, porque no le importa de verdad. O sea, entonces él construye caos, genera caos, es cada vez más provocador, es cada vez más violento, porque eso genera el caos que él necesita para seguir avanzando. Es muy parecido a lo que hizo Trump en su primer gobierno en términos discursivos, ¿no? Después las políticas son distintas porque, insisto, el rol de cada país en el plano geopolítico es diferente, pero en términos reales hay algo de provocar, construir todo el tiempo una provocación, fomentar el caos, porque eso fragmenta cada vez más a la sociedad, sectoriza cada vez más los reclamos. Mientras que lo que él hace es generar caos, nuestro desafío es reparar, reorganizar, reencontrarse. O sea, uno tiene que estar más abocado a ese encuentro y a reparar lo que él va rompiendo, porque eso es lo que impide que nosotros podamos pensar en programas comunes. Digo, uno dice, bueno, pensemos comunitariamente, ok. Si vos tenés, es como una casa que se va inundando, ¿no? Uno tiene goteras y vos decís, bueno, ¿dónde pongo el balde? ¿A quién cuido? Que no se me caiga el techo. Bueno, pero llega un momento que hay tantas goteras
el techo se termina rompiendo. Bueno, él juega eso. Para mí es más el caos que construye porque ahí crece. Vale, acá voy con una preguntita del chat porque la gente está bastante prendida a lo que estamos conversando. Dice Ferlu, ¿cuál es la opinión que tiene sobre el equipo que lo acompaña? Marca su hermana, Caputo, Bullrich, Petovelo, Villarroel. Si querés, agarremos los tres más importantes para tomar una definición. A mí me parece que la hermana es un personaje para empezar y después, si querés, poder ir marcando algunos de los más importantes que vos veas a su alrededor. Sí, no son todos lo mismo, claramente. Yo recomiendo mucho, además Nobleza Obliga, lo terminé de leer el fin de semana, el libro de Vicky Damasi sobre Karina. Léanlo, se lee rápido, compren uno y compártanlo, digo, ayudemos a la compañera que hizo un gran trabajo. Y la verdad que su libro está muy bien. El vínculo con Karina es distinto a todos los vínculos, ¿no? Digo, yo no lo pondría como un equipo. Él habla mucho del triángulo de hierro, digo, pero la simbiosis que hay entre Karina y Javier es muy grande, es desde siempre. Digo, ella es quien lo cuida, quien lo acompaña, quien lo contiene, quien organiza, quien va, todo lo que él rompe no lo repara, pero por lo menos agarra las partes, digamos, es como su tarea, ¿no? Es como la que sostiene todo eso que va en torno a él, y claramente es la que manda, porque Milei no está gestionando, no hace política. Milei está disfrutando de ese lugar de centralidad, de su histrionismo, de decir, vieron que tenía razón, pero uno no lo ve gestionando, digo, proponiendo políticas públicas más que cerrar, eliminar, someter y destruir. Bueno, la que hace que funcione el Estado más allá de los ajustes es hoy claramente la secretaria de la presidencia. Digo, ella tiene el rol de la gestión mientras que él es el que se saca fotos, el que da discursos, ¿no? Hay como una complementación. Eh, Caputo Santiago es quien vino a ordenar. Yo siempre digo, cuando uno ve el ecosistema mediático digital de Milei, comienza ya por 2018, cuando Santiago Caputo no estaba todavía ni siquiera en el mapa o en las cercanías, estaba haciendo otras cosas, trabajando en una agencia de publicidad. Él se va a acercar a ellos en el 2021 y en ese momento yo creo que el rol que tiene Caputo es el de ordenar. Vos por un lado vas a tener a todos los influencers que estaban con él desde el principio, los Danan, Eduardo Filippo, Álvaro Sicarelli, quienes conformaron ese Ministerio del Odio durante la pandemia, hacían festivales, recuerdo uno que hicieron de hecho en Córdoba, otro en Parque Chacabuco, digo, se presentaban a modo de estandaperos y daban como batalla cultural, ¿no? Ellos estaban más cercanos a esa línea del AGE y de Nicolás Márquez. Después hay otro grupo, que es el grupo de Daniel Parisini, Juan Pablo Carreira, que ahora es funcionario de gobierno, pero hasta hace poquito era Juan Doe, que insultaba a todo el mundo por las redes sociales, fundador de de la derecha Diario, trabajó con Cerimedo en el grupo de Madero Group, de Numen, donde tienen una consultora, hacían formación política. Después tenés los grupos más territoriales, como los pibes libertarios, digo, hay varios grupos ahí. El caso de Petri y de Bullrich son acuerdos políticos. Fue quien lo ayudó a pasar de ese 30 del que no se movía y le sumó los votos en el balotaje, pero ahí no son parte de su equipo de trabajo. Son personas a las que se le pagó con ministerios y además que hacen muy bien su trabajo, que ser serviles, en el caso de Petri, más bien servil a lo que se le demanda, y en el caso de Patricia Bullrich, ella misma lo ha dicho, está pudiendo hacer ahora lo que por la corrección política no podía hacer cuando gobernaba Mauricio Macri. Digo, acá hay una crítica siempre permanente al radicalismo y a la coalición cívica y al sector de las palomas, ¿no? Del PRO, que tenían como cierto prurito sobre determinadas acciones de la actual ministra de Seguridad. Eh, es difícil pensar en un equipo homogéneo. Hay más bien roles, quienes dan la batalla cultural. Digo, ahora vemos que se creó esta Fundación Faro que dirige Agustín Laje, donde van a formar cuadros intelectuales de derecha. Bueno, hay roles. Están quienes dan batalla cultural, están quienes están, en términos y en palabras del propio Laje, una cosa es la batalla cultural, otra cosa es la batalla electoral. Bueno, están quienes se están dedicando al armado, Martín Menem, Lule Menem, junto con Karina, en términos de consolidar al partido a nivel nacional, y están los que dan batalla cultural, y después están los que la timbean con la nuestra, como Caputo, desde el Ministerio de Economía. Perfecto, ¿vale?
Emma, Sí, Dani. yo tengo una más, no sé si Dani. Yo también, pero así si Dale. querés. Yo quería retomar esto que decías de la necesidad de pensar categorías nuevas y al mismo tiempo plantear si una categoría vieja de la política no resulta también muy útil a la hora de caracterizar este gobierno, porque hablabas de cómo este gobierno o el estilo de Javier Milei destruye el sentido de comunidad, de cómo generan caos como una herramienta de poder, como una herramienta de construcción política, y que son características propias del fascismo, ¿no? que es una categoría vieja. Entonces te quería preguntar si te parece pertinente pensar este gobierno en términos de fascismo o si hay que pensar en una categoría más novedosa quizás. Ay, Emma, que es una discusión que tengo mucho, incluso con hijo de 11, en esto de repetir, ¿no? Bueno, es un fascista, es un nazi. Yo soy muy respetuosa de las palabras y a mí me cuesta incluso decir que el gobierno de Macri era una dictadura. Digo, yo siempre creo que cuando nosotros empezamos a hacer eso, empezamos a perder el valor real de las palabras. Porque si era dictadura el gobierno de Macri, había sido la última dictadura cívico-militar. Entonces, a mí a veces peco del excesivo cuidado del significado de las palabras y de cuidar el significado de las palabras. Y la sensación que tengo es que a veces, si todo es dictadura, que finalmente lo es, ¿no? Y en el caso del fascismo, a mí lo que me suele pasar es que él tenga actitudes autoritarias, discriminatorias, que abuse y haga uso y abuso del poder, para mí no lo ubica en el fascismo, porque el fascismo era un movimiento que, con todas las diferencias que podemos tener, creía que el Estado debía ser un Estado fuerte, el Estado debía crear empleo, que los sindicatos debían estar articulados con el Estado. Digo, después lo que destruía era la disidencia, pero el rol del Estado, o sea, todo era el Estado era el todo, y para mí la del Estado no es el todo. Entonces, si nosotros le decimos a él fascista, a mí me cuesta. Yo lo que sí creo es que hay actitudes, sobre todo porque no hay experiencias de fascismo en América Latina. A mí me cuesta mucho las categorías europeas en nuestro continente. Hay otros fenómenos que se dan. Entonces, siempre trato de que pensemos todos juntos cuáles serían las palabras, qué tenemos de común. Y en el caso argentino, a mí me hace acordar más a la revolución fusiladora en términos discursivos. Digo, cuando la fusiladora asume después del 55 y del golpe y de los bombardeos, va a decir que llegó para que el hijo de Barrendero muera Barrendero. Bueno, cuando uno habla de eliminar la movilidad social ascendente, cuando habla de la no intervención del Estado, está diciendo que viene a reivindicar lo mismo que reivindicaba la fusiladora. Entonces yo prefiero compararlo con categorías nuestras. Decir, bueno, es un conservador, no es un liberal. Es un tipo que quiere volver a antes, al preperonismo, y en esa época no teníamos 24 jurisdicciones, 23 provincias con una ciudad autónoma, capital federal, sino que teníamos territorios nacionales. ¿Qué dice Milei cuando dice que quiere destruir el Estado? Porque el Estado somos la población, su territorio y el gobierno. ¿Qué quiere destruir a todos? Digo, yo quiero darle esa discusión, pero no le quiero decir o poner la etiqueta que, bueno, es un fascista, porque creo, te diría que estoy hasta convencida, que él es la expresión misma del capitalismo más extremo. Cuando Elon Musk dice que hay que trabajar hasta morir, yo como peronista le contesto, yo trabajo de lunes a viernes, el sábado me encantaría salir a hacer las compras para tener, si me alcanzaría la plata, para tener para comer, y el domingo compartir con mi familia. Eso quiero yo no quiero trabajar hasta morir. En todo caso, discutiría si podemos trabajar 4 días para que otros tengan el empleo que hoy no tienen. Y mejoremos el poder adquisitivo para trabajar las horas que son necesarias y recuperar tiempo con nuestra familia para que nuestros pibes no estén todo el tiempo sin una compañía familiar y no necesariamente tengan que dejar el club, que es un lugar de comunidad. Entonces digo, me parece que la gran discusión es que nos pensemos a nosotros de nuevo como tercera posición. Yo no quiero seguir discutiendo entre zurdos, marxistas, comunistas y ellos. No, yo soy peronista. Entonces yo esa discusión ya la tengo saldada. Creo que la tenemos que dar y desde ahí puede surgir nuestra batalla cultural.
Bien. Última, hola, Vale, te saluda Daniela. Última Hola, Dani. pregunta. Hablaste un poco de esta cuestión del caos que genera Milei, esta violencia extrema. Y lo que yo te quería preguntar un poco en este ecosistema mediático digital, el protagonismo que tienen los discursos de odio, digamos. ¿Cuál es el rol en este gobierno de Javier Milei con respecto a los discursos de odio? Bueno, ahí hay dos dimensiones para pensarlo. Primero, no haber puesto límites, ¿no? Digo, cuando yo hablo del shock político, de la mayor desigualdad que empieza con el macrismo, podríamos ubicarlo, si queremos hablar solo de este tiempo más moderno, más cercano en el tiempo, no moderno. De hecho, tendríamos que estar más modernos y menos posmo. Pero lo que yo veo es, podríamos ubicarlo en 2008, con la 125, en 2012, con las primeras marchas del 8N, donde aparecen las primeras carteles de Argentina sin Cristina, porque ese es el discurso que va a ir incrementándose y que termina con el intento de asesinato de Cristina, pero también con ese 2022 tan violento y con esa incorporación de la violencia constante de parte de Milei, pero además ya con un agregado que es el someter al otro, ¿no? Siempre hay un discurso de someter, destruir, extinguir, muy propio de las nuevas derechas, muy propio de lo que transmite el capitalismo de plataformas, en tanto parece una tontería, pero no es. Estamos hablando de un tiempo en donde si yo no quiero escuchar a alguien, lo elimino, lo silencio, escroleo hacia arriba, le pongo que no me gusta. Bueno, eso empieza a trasladarse y a derramar a los vínculos humanos. Entonces nos comportamos en la vida como si fuéramos un avatar o como si estaríamos en las redes sociales. Eso empieza a derramar. Hay una teoría del derrame ahí muy presente, cada vez más violenta. Yo creo que él usa eso porque es algo que viene pasando, no es propio de él. Incluso podríamos ubicarlo en los fusilamientos de Dorrego, digo, también es propio del antiperonismo esa violencia, los comandos civiles previos al 55, lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, y es importante recordarlo porque para muchos de nuestros pibes y pibas pareciera que la violencia empezó hoy, y la violencia no empieza hoy. Es importante hacer esa trazabilidad de la violencia, primero para que no crean que esto pasa por primera vez, y también para que entiendan que todo termina en algún momento. Entonces hay que ser muy cuidadosos de no equivocarse en el diagnóstico de creer que esto es novedoso. No lo es, tienen otras herramientas, pero la violencia en contra del peronismo y del pueblo no es novedosa, menos en la República Argentina. Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo, por la comunicación espectacular, me pareció la nota clarísima. Muchísimas ganas de tener el libro acá para pegarle una ojeada. Lo podemos comprar entre todos junto al de Karina Milei. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Es verdad, libro? ¿dónde lo conseguimos? El arca de Milei se consigue en las librerías, es una edición de Futurock. Sí. Hay que también valorar eso, el enorme laburo que está haciendo Futurock con las ediciones de libros. Muy buenos libros está sacando. Sí, sacaron 3 libros de historia muy interesantes, además muy accesibles, y uno sobre Perón. Están sacando muy lindos libros desde la editorial. Recomiendo a todos. Ya vamos a ver si no, compramos alguno acá. No hay ebook, ¿no? No hay versión electrónica. No. Estuve buscando. No, defienden mucho el formato papel. Sí, banco. Bien. Bancamos acá, Sí, bancamos. sí, ¿no? mal. Yo no. Sí, sí. No, vos sos un lector de ebook. Yo soy fundamentalista del papel. Yo amo el Kindle, Yo también es tengo. hermoso, es para viajar, es lo más. Yo soy tercera posición. Vamos las dos cosas. En los viajes de presentar los libros, no es lo mismo. Yo antes solía viajar con 5 o 6 libros en la mochila, cosa que se complicaba, y ahora en el Kindle llevo los que son de estudio para leer, o que son afuera y son muy caros, pero autores nacionales compro papel. Y banco mucho tener el formato papel. Adiós. Muy bien. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo acá desde Córdoba y ojalá pronto estemos en comunicación de nuevo. Un abrazo Muchas grande. gracias, chicos. Feliz año y que terminen muy bien el programa. Gracias, igualmente. Gracias, compañera. Aplauso acá desde Córdoba. No te vayas, Emanuel, todavía. No te